En primer lugar, yo no pienso que esto se deba a alguna diferencia en el pecado. Cuando dos criminales son traídos ante un juez, si uno de ellos va a ser perdonado y el otro castigado, seguramente el juez dirá: ¿quién cometió el mayor delito? Él será quien muera, y el que cometió el delito menos grave será perdonado. Ahora, yo no sé si Satanás cometió un delito más grave que el hombre. Yo no estoy seguro que los ángeles caídos pecaron más de lo que el hombre lo hizo. Ah, Señor, dices tú, el pecado del hombre fue uno muy pequeño. Él solamente robó un poco de la fruta de su Señor. Ah, pero si eso hubiera sido una cosa tan insignificante de hacer, ¿qué cosa tan insignificante hubiera sido no hacerlo? Si fuera una cosa tan insignificante, cuán fácilmente él la hubiera podido evitar. Y entonces, puesto que él lo cometió, se convirtió en el mayor pecado. Ah, dices, pero Satanás era orgulloso, y los ángeles caídos fueron orgullosos. ¿Y no estás tú inclinado de manera muy tolerable en la misma dirección, amigo mío? De cualquier modo Adán lo fue. Pero tú dices: Satanás fue rebelde. Bueno, si tú no fueras rebelde, no hablarías así. Si no te hubieras rebelado contra Dios, tú no te pondrías a negar su soberanía. Pero dices: el diablo fue un mentiroso desde el principio. Me pregunto desde cuándo hablas con la verdad, amigo mío. Tú sabes mentir tan bien como él, y aunque no hayas desarrollado tu pecado tanto como lo han hecho los ángeles caídos, si Dios te dejara solo y te quitara el freno, me pregunto cuál sería la diferencia entre el diablo y tú. Yo creo que si a los hombres se les dejara hacer todo lo que quisieran y no hubiera gobierno sobre ellos, irían más lejos aún que Satanás. Miren a Robespierre en Francia, contemplen los hechos del reino del terror, vuélvanse a los países sin Dios. No me atrevo a mencionar qué vicios tan abominables, qué pecados de lujuria son cometidos allí en público. Traigo a su memoria a Sodoma y a Gomorra y les pregunto en qué se puede convertir el hombre. Y yo les respondo que estoy seguro que un hombre puede volverse tan vil como un demonio si la misericordia restrictiva de Dios le fuera quitada. En todo caso digo que el pecado de Adán fue tan grande como el de Satanás. Ah, dices tú, pero Adán fue tentado a hacerlo. Sí, esa fue una excusa, pero también fue tentada la mayor parte de los demonios. Es cierto que Satanás no fue tentado. Él lo hizo porque quiso hacerlo. Pero él tentó a los otros espíritus, y por lo tanto, la excusa que sería válida para el hombre, también sería válida para la gran mayoría de los espíritus caídos. ¿Y por qué Dios no seleccionó entonces a un grupo de esos espíritus para salvarlos? Yo respondo que nunca podrías encontrar una razón excepto esta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y nosotros debemos caer sobre nuestros rostros y admirar hasta quedar sin aliento la infinita soberanía que desechó a los ángeles y salvó al hombre. Pero supongamos que no hay tanta diferencia en el pecado de ellos. La siguiente pregunta es: ¿a cuál de esos dos seres vale más la pena salvar? ¿Cuál es la criatura más valiosa? ¿Cuál serviría más a su Hacedor si su Hacedor la perdonara? Y yo reto a cualquiera de ustedes a sostener que un hombre pecador es una criatura más valiosa que un ángel. Ah, si Dios hubiera buscado ganancia, hablando desde la perspectiva del hombre, sería más rentable para él salvar a un ángel. ¿No podría el ángel perdonado servirle mejor que el hombre perdonado? Si yo sirvo a Dios día tras día, debo descansar por la noche.
pero los ángeles sirven días sin noche en su templo. Mi celo puede ser muy intenso, pero mi cuerpo se cansa. Pero los ángeles no conocen el cansancio. Y si soy salvo, yo seré un pobre cortesano que estará alrededor de su trono. Pero aquel brillante serafín caído, si hubiera sido perdonado, hubiera hecho una muy buena decoración para adornar los salones del Todopoderoso. Si yo fuera llevado al cielo, no tengo brillantes honores angélicos, y mi naturaleza aún ennoblecida no sobrepasaría lo que un ángel hubiera sido si Dios lo hubiera decretado así. Pero si Satanás hubiera sido perdonado, oh, qué fuerte hubiera cantado y con qué gloria hubiera marchado a través del cielo para alabanza y gloria de la gracia que le rescató del infierno. Por tanto, si Dios hubiera pensado en su propia ganancia, primeramente hubiera salvado a los ángeles antes que salvar al hombre. Otro pensamiento. A veces la autoridad dirá: bien, aquí hay dos personas que van a ser ejecutadas y queremos salvar a una. ¿Cuál de los dos sería la persona más peligrosa si se le permite que siga siendo un enemigo? Ahora, ¿cuál podría lastimar más a Dios hablando como hablaría el hombre, un ángel caído o un hombre? Yo respondo que el hombre caído puede hacer muy poco daño al gobierno divino comparado con un ángel caído. Un ángel caído es tan sutil, tan poderoso, tan veloz, tan capaz de volar en las alas del trueno, que puede hacer 10 veces más daño a su hacedor, si ciertamente su hacedor puede ser dañado, que lo que podría ser cualquier hombre. Así que si hubiera habido cualquier consideración de este tipo en la mente divina, Dios hubiera seleccionado a los demonios para salvarlos, ya que podrían darle mayor gloria si fueran salvados y hacerle mayor daño si no fueran salvados. Y todavía una consideración más, para mostrarles aún más cuán soberano es el deseo divino en esta materia. A lo mejor pueden decir, si alguien va a ser salvado, que sea salvado quien sea menos difícil de salvar. Ahora, ¿quién podría ser salvado con mayor facilidad, un ángel caído o un hombre caído? Por mi parte, no veo ninguna diferencia, pero si hubiera alguna, me parece que una restauración no causa ni la mitad del daño que una revolución. Y haber restituido a los ángeles al lugar del que habían caído, hablando como un hombre debe hablar, no hubiera sido tan difícil como haber sacado al hombre caído fuera del lugar del que había caído y ponerlo donde los ángeles caídos una vez estuvieron. Si Satanás hubiera entrado al cielo, hubiera sido como una restauración, un viejo rey que regresa a su antiguo trono. Pero cuando el hombre entra allí, es como un rey yendo a una nueva dinastía, un nuevo reino. Es el hombre que entra al lugar de los ángeles, y para eso, tú sabes, debe haber gracia santificante y amor interesado en comprar. Eso pudo haber sido necesario para los ángeles caídos, pero ciertamente no más para ellos que para el hombre caído. Aquí entonces somos traídos de regreso a la única respuesta, que Dios salva al hombre y no a los ángeles, solamente porque así lo decidió. Y les dice a los ángeles que han perecido: no, pero oh Satán, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pero tú puedes decir: Dios salvó al hombre porque tuvo compasión de él. Pero entonces, ¿por qué no les tuvo lástima a los demonios? Conozco 2 hombres que viven con muy poco presupuesto a la semana. Uno de ellos me da mucha lástima, pero el otro, que no tiene una mejor situación, me da más lástima porque él alguna vez conoció tiempos mejores.
El hombre, es verdad, cayó del Edén, pero Satanás cayó del cielo, y da más lástima debido a la grandeza de su caída. Y por lo tanto, si la lástima fuera la que gobernara, Dios se hubiera decidido en favor de los ángeles caídos y no por el hombre caído. Pero creo que oigo que alguien susurra de nuevo: ah, pero yo no veo esa primera parte. Tú dijiste que a ti te parecía que el pecado del hombre era tan grande como el pecado de Satanás. Bien, ruego que se me dé otra oportunidad para decir otra cosa, que independientemente de qué tan poderosamente sabio tú seas, tú tampoco conoces ninguna diferencia. Pues ¿crees tú que si los pecados fueran diferentes, el castigo sería el mismo? Ciertamente no, dices tú. El castigo debe ser el mismo para el mismo pecado. Bien, pues, los demonios y los hombres deben estar en el mismo infierno, el lago de fuego que fue preparado para que el demonio y sus ángeles estén allí, y que es el lugar al que los hombres son lanzados, y por tanto te desafío a que pruebes que su pecado no es el mismo. Creo que si no es el mismo en grado, es el mismo en calidad y el mismo en naturaleza, y por lo tanto, un ángel caído y un hombre caído están en igualdad de condiciones, así que si Dios hace una diferencia, Él hace solamente porque Él quiere hacerla y no da cuenta a nadie de sus negocios. Este es un cuchillo que corta de raíz cualquier cosa que suene a mérito. Le quita a los que creen en el libre albedrío cualquier oportunidad de acusar a Dios de injusticia, pues ¿cómo pueden encontrar que Dios sea injusto si salva a un hombre y no a otro, cuando no se atreven a sugerir en lo más mínimo que Él es injusto al salvar a algunos hombres y dejar que los demonios perezcan?